Iniciamos transmisión. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Iniciamos transmisión en este su centro de capacitación, protección preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes a este su centro, su casa de capacitación. Hemos manejado que aquí pura gente bonita de adentro y por fuera. El tema pasado hablamos sobre algo bien importante, sobre los derechos y obligaciones que tienen los menores. Bien, nosotros siempre enlazamos los temas dándole seguimiento para que no se pierda la secuencia sobre los valores. Es un tema que siempre tratamos en este centro de capacitación. También cabe mencionar que siempre mencionamos que los tres tipos de educaciones que tiene el ser humano, que están divididos en tres. Uno es la casa, es la familia, donde nosotros adquirimos educación, amor, afecto, valores. La segunda fase de educación ya es en el ámbito escolar, en la primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Y la tercera educación, la que siempre nos ha detonado a todos, la que siempre hace que te vayas a un lado o a otro, dependiendo de lo fuertes que sean tus valores, es tu ámbito social, tu comunidad, tus amistades. Siempre las generaciones de antes manejaban, fíjate con quién andas. El que con lobos anda, aullarse. Son términos que se utilizaban antes y que ahora, a través del avance del tiempo, pues se han ido olvidando, pero no así los valores. Vamos a tocar un tema bien curioso sobre la libertad y de ahí nos vamos a pasar al libertinaje. La libertad no es más que un exceso de libertad mal entendida por todo el ser humano. Vamos a ver sus raíces. ¿Y por qué lo tomamos como libertad o libertinaje? ¿Qué significan ambos dos términos? ¿Cómo se dividen? Bienvenidas y bienvenidos a Protección Preventiva. Cabe mencionar que ya estamos alineando en los diferentes estándares de competencia por parte de la red Conocer. Tenemos esta semana nuevamente alineación y sujetos a evaluarse, varios amigos que ya nos hicieron cita para el estándar S0500. Anticorrupción en la administración pública. Ya tenemos sus datos, nos vamos a comunicar con ellos para concertar la fecha de alineación, posteriormente su evaluación, resultando competentes, pues tendrán su certificado por parte de la red Conocer. Bienvenidas, bienvenidos a Protección Preventiva. Tema de hoy: libertad o libertinaje. 12 de octubre del 22, 5 p.m. Iniciamos transmisión. Quien desee conectarse vía WhatsApp, a quien es familia Protección Preventiva, ya les hemos mandado en su WhatsApp el enlace para que solamente presionen y directamente los va a enlazar a este centro de capacitación. De igual manera, estamos transmitiendo vía Zoom en vivo y para que ustedes puedan accesar, la clave es 788-318-151 y de igual manera, si hay alguna problemática que no les quiera dar el inicio, el acceso, presionen el número 1, es el código para que accesen a este centro de capacitación. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live en este momento, en este su centro. Y de igual manera nos pueden encontrar en YouTube. Nos encontramos como Protección Preventiva. Ahí sí les pedimos a todas las amigas y amigos que siempre están con nosotros, que en YouTube presionen el me gusta para que sigamos creciendo. Y saludos a los amigos que se encuentran en las diferentes partes del mundo, que nos felicitan, nos han solicitado algunos temas que ya estamos analizando para hacérselos llegar. Los temas que hemos dado todos desde el 20 de noviembre del año pasado se encuentran en YouTube. Estábamos haciendo cuentas hace unos días
Y parece que tenemos más de 174 temas que se han dado interrumpidamente en este centro, lunes, miércoles y viernes. En alguna ocasión, por alguna falla técnica, no se pudo dar, pero lo reanudamos en la sesión siguiente. Más de 170 temas. Vamos a cumplir apenas un año y sin interrupciones, sin haber dejado en el olvido y mucho menos por descuido a nuestras gentes, a nuestros amigos que siempre están con nosotros. Saludos a todas y a todos ustedes que se encuentran presentes, amigas y amigos, abogados, doctores en Derecho, juristas. Bienvenidos. Estamos en YouTube. Por favor, les pedimos que ahí presionen para que sigamos con estos temas. Bien, vamos a ver la diferencia de libertad a libertinaje. ¿Hay diferencia? Sí, claro que sí. Vamos a meternos un poquito en nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos y vamos a saber dónde se plasma la libertad del ser humano, en qué artículo. Obviamente ven como garantías individuales en el artículo primero, pero ambas son facultades del ser humano, la libertad y el libertinaje. Nosotros como seres humanos estamos facultados para decidir qué tipo de libertad voy a llevar a cabo de mi vida. Y si me desvío, cuando entraré en el libertinaje. Bien, como mencionamos, ambas dos son meramente facultad del ser humano, pero pueden ser mal empleadas. La libertad es algo natural que traemos todos, desde que nacemos. Y el libertinaje nos menciona que es un desahogo, un desacato, un no respeto por nada ni nadie, empezando por la falta de respeto a la familia. Y bien, también hacia las autoridades. Ese es el libertinaje. Una vida sin mesura, sin freno, donde no nos interesa más que el bienestar personal al convivir e interactuar con amigos que están en la misma línea que uno. Libertad para transitar libremente por tu país, todo territorio nacional, contemplado como garantías individuales en nuestro primer artículo de la Constitución Política Mexicana. La libertad no es más que la facultad que tiene el ser humano y que por naturaleza puede realizar algunos asuntos de acuerdo a sus deseos. Es el libre albedrío que le guía al ser humano para no llevar a cabo actos que no son consentidos, que no son bien vistos. Esta libertad es el poder de hacer uso de su voluntad sin reservas y que tampoco le sea impuesto algo en contra, sin reservas ni restricciones. Esa es la libertad, la cual gozamos todos los seres humanos, y más en México. Alguien que llegue de otro país y lo hemos manejado, que venga en calidad de esclavo, por el simple hecho de tocar territorio nacional, en ese momento obtendrá su libertad. Diferencia de libertad al libertinaje. El libertinaje no es más que el abuso de la libertad de cada quien, de cada persona. Todos aquellos hechos que vayan en detrimento de las terceras personas o incluso del patrimonio público. El daño provocado a quien ejerce libertinaje es muy similar a autoflagelarse, infringirse una herida, porque al contrario de una persona libre, el libertino no es bien visto ante la sociedad. El libertino incurre en desacato de manera constante, en una gran falta de respeto hacia las autoridades, hacia su comunidad, a sus vecinos, a su familia. El libertinaje no es bien visto ante nadie.
vamos a meternos y saber cuál es el origen de la palabra libertad, cómo nos lo marca en latín. La palabra libertad viene del latín y es libertas o libertatis. Libertad, que es la condición libre, política y jurídicamente disponible, y es la falta de división de obra y palabra. Entonces, libertad de latín, libertas, y libertatis, traducida a nuestra lengua, pues libertad, y de la misma manera se escribe igual que se pronuncia, libertad. Viene en la RAE, en la Real del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Y cómo manejamos a un principio que la libertad está contemplada en nuestra Constitución? En efecto, son garantías individuales, y los artículos de la Constitución que contienen o imponen garantías de libertad son prohibición de la esclavitud, como lo manejamos a un inicio. En México no rezamos con ese tema. Aquí no hay señores feudales, no hay amos y dueños de vidas y tierras. Bueno, de tierras sí, ¿verdad? Se necesita hacer funcionar. Pero bueno, autodeterminación de los pueblos indígenas, los cuales se rigen bajo usos y costumbres. La libertad de educación, plasmada también en el artículo 3 de la Ley Federal, que protege ahora a los menores, y que habla sobre la educación, que debe ser laica y gratuita. La libertad de procreación. Nadie puede impedir que alguien tenga o no hijos. Es tu decisión. En un tema posterior vamos a hablar sobre el aborto. Bien, libertad de trabajo, de elegir tu trabajo, tu oficio, sin que nadie te coarte la libertad para ello. La libertad de expresión, contemplada en el artículo 6º, 7º de nuestra Constitución, que todos podemos exponer nuestras ideas. Y ahora se ha dado mucho que activistas sociales utilizan, no como amparo, sino utilizan como medida de protección y de desarrollo el hecho de poder grabar, de poder desplazarse en nuestro país, documentando el actuar de las autoridades, incluso de la ciudadanía en general, basándose en este artículo 6.7 de nuestra Constitución. Ley de imprenta. Todos podemos hacer tiraje, imprimir, documentar, imprimir y hacer tirajes de nuestra forma de pensar, siempre y cuando no sea religiosa, siempre y cuando sea con un fin productivo. Ahora bien, la libertad de asociación. Estas garantías se encuentran contempladas en nuestra Constitución política y son llamadas garantías individuales. Ahora bien, los derechos humanos son muy obsesivos y muy marcados en este tema sobre las garantías. De garantías pasan a los diferentes organismos no gubernamentales llamados comisiones, las diferentes comisiones de derechos humanos a nivel nacional e internacional, donde lo primordial es el respeto a la vida, a la libertad del ser humano. Desde que nace, cuenta con identidad, debe contar con documento que acredite que es ciudadano mexicano, tener un nombre propio, derecho a la educación, derecho al libre tránsito por su país. Y en calidad de adulto decidirán el empleo, el oficio, las actividades que mejor le convengan. Garantías contempladas en nuestra Constitución, tirada en el 5 de febrero de 1917 por el presidente en ese tiempo, Venustiano Carranza, y que a la fecha siguen en vigencia. Algunas modificaciones se han hecho para beneficio de nuestro país, de nuestra república, pero esa Constitución llamada Carta Magna sigue siendo un arma poderosa para todos nosotros los mexicanos, ya que con ella podremos evitar se vulneren nuestros derechos. Bienvenida, Lic. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenida.
Ahora bien, todas las personas, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bien, toda persona tiene los mismos derechos de libertades proclamados en esta Constitución. Asimismo, será sin distinción de raza alguna, color, sexo, idioma, credo religioso, opinión política o de cualquier otra índole, origen, nacionalidad o posición social. Todos nos apegamos al artículo primero, garantías individuales o derechos humanos, posición económica, nacimiento o cualquier otro tipo de condición. Ahora, la libertad de elegir pareja, la inclusión de las y los, así como las diferentes preferencias sexuales que ya hay en todo el mundo, México no ha hecho omisión. Ha sido respetuoso de las diferentes preferencias sexuales de personas que se integran a la vida cotidiana, a la sociedad y al progreso de este país. Es no discriminar por credo religioso, por lengua, por color y mucho menos por preferencias sexuales. Libertad, que es el que plantea un cuestionamiento implícito a toda la relación de poder y ha acompañado al ser humano como una forma de entender la vida. Es una aspiración irresuelta, o de muchas otras formas, es la medida en que interactúa siempre entre el deseo y la realidad social, o sea, que el buen actuar, una vida libre, productiva, sin afectar a los demás. La libertad, en su concepción más simple, es la capacidad de la conciencia para pensar y actuar según la propia voluntad, de ser proactivos, pensantes, racionales. El libertinaje, al contrario, es la actitud irrespetuosa de la ley. Todo lo contrario a la libertad. La buena moral, los buenos principios, la buena educación se hace a un lado cuando pasamos al libertinaje, que es una forma de pensar y actuar de manera irrespetuosa hacia los nuestros, nuestra comunidad y a las autoridades. Y abusan de su propia libertad, afectando las de los demás. Claro, todo lo contrario a los buenos principios de la libertad. De ahí podemos decir que el ser humano es libre porque nace con un raciocinio y lo que le permite percibir al mundo exterior y asimismo como un sujeto único, diferente a lo que construye la idea del individuo. Este individuo actúa por voluntad propia en relación con el mundo exterior, por lo tanto es libre, nace libre y debe continuar libre. En ese momento se meten pensamientos contrarios en una persona libre y actúa de manera irracional, visceral, y pasa de los buenos principios de la libertad al libertinaje. ¿Cuándo? Cuando se pasa al lado negativo, cuando sus pensamientos son contrarios al buen actuar. Su escala de valores se cae. Se tira a la calle, consume a objetos prohibidos, tiene amistades que no son las propias y se corrompe. Se corrompe, sí, se echa a perder el significado de corrupción. ¿Qué es lo que te da la libertad? Lo tenemos dividido en 4 secciones. ¿Qué nos da la libertad? La primera es la seguridad y protección, donde vienen las leyes, el orden y no cometer delitos. La segunda son las facilidades económicas. Estas son empleo, competitividad y un mercado libre donde puedas exponer tu producto o adquirirlo. La tercera, las oportunidades sociales que todos tenemos, y estas son acceso a la educación y a seguridad social para todos. La cuarta son las garantías de transparencia, donde debemos tener plena confianza en nuestro gobierno y asimismo ventilar la no
corrupción. Moral y libertad. Bueno, el derecho a la libertad está íntimamente relacionado con un elemento cultural de todo sistema moral. La conducta moral es parte de la libre potestad de cada uno de nosotros. De otra manera, y si lo vemos contrario, pues ya dejaría de ser moral. Pasaría a antimoral. ¿Cuáles son las libertades fundamentales que tenemos los seres humanos? Que primordialmente, y lo manejamos siempre, es el derecho a la libertad. Y es la libertad de opinión, de expresión, de asociación, de pensamiento, de conciencia, de religión y la responsabilidad de los niños, de los menores y adolescentes y de los miembros de la familia. La libertad no es más que comunicarnos con las personas con quien queremos hacernos. Eso es libertad. Elegir el alimento que deseemos consumir, elegir los libros que vamos a leer, la música que queremos escuchar, las películas que queremos ver, expresar nuestra opinión, nuestros acuerdos y nuestros desacuerdos con los demás de una manera respetuosa. Derecho a asociación y convivencia sana. Y lo tenemos plasmado en nuestro primer artículo de la Constitución. ¿También derecho a elegir la carrera o profesión? Sí. Sí, lo manejamos. Sí, lo manejamos. En la tercera sesión de ¿qué es lo que te da la libertad? Manejamos que las oportunidades sociales te dan acceso a la educación, salud adecuada. Bueno, la libertad es absoluta. Atención, atención. La libertad tampoco es absoluta. Atención, porque tiene carácter instrumental. ¿Qué significa eso? Que está al servicio del perfeccionismo humano, el respeto a las leyes y autoridades y a nuestros familiares. La libertad está en función del proyecto vital que cada hombre desea y es el medio para alcanzarlo. ¿Qué es ser libres? Bueno, para vivir una libertad plena es preciso y necesario superar todas las formas de esclavitud. En ese momento somos libres, al no haber esclavitud. De esclavitud propias que nos impiden cambiar y mejorar, pero no solamente es esclavitud física, sino mental. Albert Camus decía que la libertad es nada más que la oportunidad de ser mejor. Entonces, debo ser un buen ser humano, respetuoso, trabajador, estudioso, para ser libre. Bueno, eso decía Camus, que no es más que la oportunidad de ser mejor. Ahí no incurrimos en el libertinaje. Tenemos una libertad para ser mejores. Solo cuando aprovechamos esta oportunidad nos sentimos verdaderamente libres. ¿Y qué pasa cuando nosotros no respetamos la libertad? Hemos hablado que libertad física, mental, familiar, en todos los ámbitos. Cuando no respetamos la libertad de alguien, ¿qué sucede? Bueno, pues es un derecho humano que no se respeta ni protege, promueve o garantiza cuando no lo respetamos. Lo que sucede es una violación a los derechos humanos, a un derecho humano de una persona. Esto implica que alguien ha dejado de cumplir sus obligaciones y con su conducta afectó los derechos de una o más personas. Qué curioso. Cuando un derecho humano no se respeta, no se protege, promueve o garantiza, lo que sucede es una violación a los derechos humanos.
tipos de libertad tenemos? Rosberg definió 4 libertades básicas como derechos inalienables de todas las personas. Uno fue la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad para vivir sin miseria y la libertad para vivir sin temor. Rosberg. ¿Cómo viene contemplado en el diccionario de la Real Academia Española el libertinaje? Bueno, nos dice que no es más que el desenfreno de las obras, en otras palabras, el desenfreno de nuestros actos, el desenfreno de nuestra conducta ante los demás. Libertinaje familiar. Esa palabra forma parte de la familia de libertino, que deriva en el término libertinus, que viene del latín. Y el significado original de esa palabra se refiere a aquella persona que desobedece las reglas sociales. En totalidad, el libertino está en contra de todo. Hace lo que quiere, lo que le gusta, vive de una manera que quiere vivir. Y más en viernes. Cuando termina la libertad e inicia el libertinaje, la libertad acaba cuando no se te conceden los derechos que tu gobierno te ha concedido. El libertinaje empieza cuando perjudicas los bienes ajenos y te dedicas a los excesos. A los excesos físicos, a los excesos todos. Conduciendo con la bebida, excesos, estás en el pleno libertinaje. El libertinaje es actuar con desenfreno, haciendo uso del derecho de la libertad pero sin asumir las consecuencias de los actos que estás realizando. Bueno, vives en desenfreno, no respetas a tu familia, no respetas a autoridades. Obviamente habrá consecuencias, pero ese es un desenfreno que tenemos todos, el llamado libertinaje. Una libertad mal entendida, mal encauzada. El libertinaje puede ser una amenaza para la convivencia social porque implica transgredir las normas sin importar los resultados. Mientras estemos en libertinaje, en la pachanga, en el jalengue, como le dicen aquí en esta ciudad, no nos importan las consecuencias. No nos interesa transgredir leyes, normas, aunque las consecuencias sean drásticas después. Por el momento no nos interesa transgredirlas. ¿Y qué es el libertinaje? Bueno, pues es una conducta caracterizada por el abuso sistemático del derecho a la libertad propia, sin tener en cuenta los derechos de las otras personas, pero también sin asumir las consecuencias derivadas de las acciones que estamos llevando a cabo. Como vimos en la diapositiva, vamos manejando y vamos con la botella, tomándola y con el volante en la mano. Aquí nosotros no estamos respetando ni tomando en cuenta a las otras personas, ni sus derechos. Podría estar permitida, ¿verdad? Dice la Real Academia de la Lengua Española que libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, por lo que él será el mero responsable, el mero y total responsable de sus actos. En contraposición está el libertinaje, al que se define como desenfreno de las obras e incluso de las palabras de lo que decimos. Podemos ser libertinos en el habla al expresarnos como queramos, sin el menor recato, sin la menor educación hacia quien nos escucha o hacia quien nos dirigimos. Libertinaje es hacer
que cada quien haga lo que le da su gana, sin considerar a los demás. En tu comunidad, que estés en una vida de armonía en tu casa, y el vecino ponga un mega aparato grande y te bombarde con su música. Música que es de él, es su gusto, pero que saque la bocina y te la ponga al lado en tu casa, como que ya está incurriendo en libertaje y no está respetando a los demás. Que te pongan basura frente a tu casa, que pongan tendederos sin importarle que no es su casa, no es su cuarto. Todas esas actividades y actitudes que se llevan a cabo como libertinaje, falta de respeto hacia las y los demás, son sancionados. ¿Por qué? Por nosotros mismos, y cuando incurrimos en una actitud antijurídica, pues ante las autoridades. Ahora bien, hay que respetar los verdaderos derechos, asumiendo por tanto la responsabilidad por los daños producidos a otros por alguno de los hechos que causamos, que llegamos a ocasionar. Hay que ser responsables de nuestros actos. La persona libertina se define como que libertinaje es como se describe en la conducta de las personas libertinas, y se relaciona con una libertad abusiva y excesiva a lo que alguien dice o hace. Por lo general se le llama libertinaje o se describe como alguien libertino porque se entrega sin límite alguno a todo tipo de placeres, a todo tipo de desacatos. No recibe indicaciones, órdenes, comentarios que lo hagan dejar alguna de sus actividades. El libertino vive su vida como quiere, sin respetar a los demás, sin respetar comunidad, familia, ni derechos de los demás. El libertinaje se asocia totalmente, atención, se asocia totalmente con el abuso y falta de respeto de una determinada conducta, como el abuso del alcohol, drogas o sexo, que llega a consecuencias inmorales, antiéticas y además que son ilegales. En el libertinaje estamos teniendo conductas antijurídicas. Hay que poner total atención en nuestros adolescentes. Para ser libertino, para actuar como libertino, no se requiere más que un requisito: capacidad de soltarte, de dejarte ir, en el caso del hombre, pues de traer a una mujer solo para tener sexo, en que pasado y futuro pierden total sentido. Libertinaje, solo traer a una mujer para tener sexo. No hay pasado, no hay futuro. El libertinaje es disfrutar el momento. Además, es el deseo intenso de ejercer atención, de ejercer un poder perturbador. Una mujer, como el de la presencia física de la mujer en el hombre, tenerla por querer tenerla para disfrutar del momento, pero donde el presente y el pasado no tienen futuro alguno. Es divertirse, disfrutar el momento, nada más. El libertinaje se define como el desenfreno en las obras y en las palabras. Por extensión, el libertinaje está asociado con violaciones morales y a la gran falta de respeto. Quien incurre en libertinaje está exhibiendo una actitud irrespetuosa ante la ley, ética y la buena moral. Cuando nosotros caemos en el libertinaje, cuando pasamos de ser personas libres, con buena moral, con buena educación, cuando pasamos de esa libertad a la libertad malentendida,
llamada libertinaje. ¿En qué momento se rompe la línea? Bueno, caemos en el libertinaje cuando nos olvidamos de los demás, cuando nos olvidamos de los otros. En ese momento incurrimos en libertinaje y rebasamos de tal manera los límites que no los respetamos, que no les tomamos en cuenta, con nuestros actos, con nuestras palabras. En ese momento ya pasamos al libertinaje. Cuando, en nombre de la libertad, en todas sus modalidades de expresión, de opinión, de actuación, se ignora la responsabilidad que tenemos como principio, ahí ya enfermamos los valores, ya los contaminamos, ya los pisamos. Toda la educación, la formación que tuvimos en casa, en la escuela, la hemos violentado, la hemos echado a la basura. Nuestros valores se perdieron y pasamos de una buena moral, de ser libres, proactivos, positivos, de buena moral, de buena educación, al libertinaje donde perdemos todo. Lo echamos a la basura por el desenfreno, por la diversión. Dice la información que por un desahogo que es necesario en el ser humano, por eso se tira uno al libertinaje, por eso se empapa uno, se mete y se asocia con grupos, igual que uno, llamados libertinos. El libertinaje está asociado totalmente con el abuso, el no respeto de una determinada conducta, como por ejemplo el abuso del alcohol. Manejamos cualquier tipo de fármacos, drogas, sexo, que trae consecuencias, sí las trae, antiéticas y antimorales, y sobre todo las consecuencias que a ello nos conlleva cuando ya incurrimos en algún ilícito. ¿De qué manera podemos ser o ingresar al ámbito del libertinaje? ¿Cómo podemos ser libertinos? Bueno, ¿cómo no ser libertinos? ¿Cómo evitar caer en esas actitudes? Lo primordial, la base de todo, es la familia, los valores bien cimentados en uno. Cuando uno los trae bien arraigados, indudablemente no caeremos en algún tipo de estas conductas antisociales, antiéticas, antimorales y antijurídicas. Para no ser libertino, debemos evaluar de manera constante nuestra madurez mental y saber qué tanta responsabilidad podemos manejar cuando ya tenemos libre decisión de enfrentar por sí mismo la vida. Por eso les hice la recomendación, atención con nuestros adolescentes, para que al paso de que puedan obtener una libertad en la vida, evalúen la libertad que les han puesto en las manos sus padres, que la evalúen y la respeten. Es muy fácil que por falta de experiencia, por falta de experiencias vividas, como otros grupos lo hacen, el adolescente caiga en redes o en manos del libertinaje. No hacer excepciones con las reglas establecidas, no ser omiso, no hacerlas a un lado, ni confundirlas o confundir al menor, al hijo. El ser libertino es un claro ejemplo para los hijos. Hay que cumplirles siempre, no hay que mentirles, no hay que engañarles. Tomemos en cuenta que los valores son de casa y lo que el papá, la mamá prometa debe cumplirlo. Ahora bien, establecer claramente las consecuencias de los actos que
que se pueden dar cuando incurrimos en el libertinaje, ¿verdad? Sin infundirles temor, claro, hacerles ver las consecuencias. Sembrar el sentido de responsabilidad. Bueno, tú como adolescente ya pides un poco más de privacidad, de libertad. Pides espacio, sea respetuoso de lo que se te da. Y eso no te lo da más que tu familia en tu casa. Esa libertad que otorgan los padres cuando es un adolescente y que sabemos respetar, toda la vida estaremos en una buena actitud como ser humano. Cuando se nos da una libertad que no sabemos aprovechar y nos pasamos al libertinaje, nos podemos perder. Una adolescencia, juventud desenfrenada que incurre en el libertinaje puede traer consecuencias jurídico-legales muy graves. El libertino y cómo se actúa como libertino es lo más sencillo del mundo. Para actuar como libertino, el único requisito es la capacidad de soltarte, de dejarte ir, de sumarte con compañeros, con amigos que son igual. Y como lo manejas en un momento, de atraer a una mujer al momento solamente con la finalidad de tener sexo. Y como dije, no hay presente, tampoco hay futuro, porque solo es el momento. Tendremos consecuencias cuando nos metemos al libertinaje. Vean, el abuso de la libertad de la que hemos hablado ahorita, cuando se le deposita al adolescente o algún miembro de la familia, el abuso de la libertad anula la de los demás. ¿Cómo? Claro, la familia te da libertad y cuando tú abusas de ella, estás quitándole la libertad a tu familia, los estás anclando a tus conductas que no son las propias. Un segundito, tenemos que actualizar de este lado. Esperemos, por favor, un segundito. Sí, tenemos un tiempo en el cual los equipos ya están programados y cuando llegamos a ese tiempo nos avisa de que debemos actualizar para continuar con la transmisión. Bien, entonces, el abuso de la libertad, cuando ya seas libertino, coartas la libertad de la familia. Siempre tienen que anclarse a tus conductas antisociales. Esto causa desórdenes sociales, familiares principalmente, y pone en riesgo la seguridad y la paz de quien te rodea. Ni tu comunidad ya se siente segura cuando te ve, cuando pasas por ahí, cuando estás cerca de sus domicilios, por libertino. La libertad es un don, ¿cierto? No es un derecho, es un don, no es un derecho. No es una cosa ni otra como nos describen, ni una capacidad propia del ser humano, sino como la inteligencia y la voluntad. Es un don divino y no es más que un don para hacer el bien. Curiosamente, siempre nos inclinamos por el otro lado y desconocemos el término que se utiliza, como ahorita que estamos viendo la diferencia de libertad. Libertad de pensamiento, expresión, tránsito, familia. Lo contrario, que es el libertinaje, nos indica que es vivir en desenfreno, consumir todo lo que nos pongan enfrente, faltar al respeto a nuestra familia, a nuestra comunidad y sobre todo violentar las leyes ya establecidas. Ahí estamos en pleno y total libertinaje. No nos interesa nada, en pleno desorden. Hacemos lo que queremos. Es un desahogo, al fin y al cabo, dice la información, pero
Ya en campo, ya en físico, no es así. Estamos incurriendo en desacato, en desorden, en falta de respeto hacia los demás. Se considera libertinaje cuando una persona deja por completo o hace de lado los prejuicios de la sociedad y de la cultura, para vivir a su manera, para pensar como él desee, expresar sus palabras como él quiera hacerlo, y de ahí pues ejercer una libertad total, una libertad de desapego y de respeto hacia todas y todos, independientemente de lo que te dice la ley, claro, y las instituciones en esa sociedad, ya que al entrar en el libertinaje no respetamos a nadie, no nos interesa nada ni nadie, solamente el desahogarnos, el consumir, el salir, el divertirse. Ese es el real significado. Hemos hablado y tocado temas sobre los menores y adolescentes, pero quien más está expuesto a esa libertad malentendida llamada libertinaje. ¿Por qué libertad malentendida? Porque no se valora cuando ya se tiene en las manos, la entendemos mal. Bueno, el adolescente tiene hora de llegar, tiene horario de llegar a casa. Igual que el menor de edad, cuando vimos derechos y obligaciones, ¿cuáles son los derechos que tiene el menor? Pero también sus obligaciones. Tiene derechos a ser respetado, tener una vivienda digna, el respeto a su familia, alimentos, seguridad social. Bueno, pero ¿cuáles son las obligaciones del menor? Y de igual manera el adolescente, porque sigue siendo un miembro de la familia y sigue viviendo en la misma casa. Obligaciones, las obligaciones de ellos cambian cuando se es adolescente a cuando se es menor. ¿Se adquieren más responsabilidades cuando se es adolescente? Sí, claro, porque ya tiene un poco más de libertad. Libertad que se le deposita en las manos. El adolescente tiene la responsabilidad de arreglar su cuarto. Muchas o muchos se responsabilizan en lavar su ropa, tener en orden sus documentos, sus objetos personales. La responsabilidad de la mamá. Cuando se incurre en el libertinaje, ¿qué es uno libertino? Todo desordenado, no se respeta la casa, no respetamos horarios de llegada. Salimos, desayunamos, comemos con ropa limpia, salimos, pero cuando regresamos no tenemos horario. ¿A qué hora nos dijeron que llegábamos? No respetamos ese horario. Estamos siendo irresponsables, irrespetuosos, libertinos. Dice que el libertinaje es hacer lo que cada quien le dé su gana, sin considerar a los demás. Pues es cierto. La libertad implica pequeña gran diferencia de tomar en cuenta a los demás. La libertad, respetando sus verdaderos derechos y asumiendo, por lo tanto, responsabilidad por los daños producidos a otros en esos derechos. El responsable asume, el que es libre y responsable asume que si algún daño causó, él se responsabilizará por dichos daños causados. Pero el libertino vulnera todo, no le interesa causar daños, prejuicios y no se hace responsable. Bien, tema que de verdad es para análisis. Ahora los jóvenes tienen una gran responsabilidad en sus manos cuando se les da la libertad en casa. Hablamos que cuando son niños están sujetos en totalidad a los buenos actos, a las buenas actitudes, a los buenos ejemplos de su familia, de sus padres. En calidad de adolescentes de igual manera, ya se formaron como menores de edad, que son de 12 años hacia abajo. Ya recibieron una infinidad de
atenciones, de buenos tratos, de educación en calidad de adolescente. Es una línea muy pequeña que se rompe cuando el adolescente quiere ejercer, desea ejercer sus derechos por sí mismo, desea explotarlos, pero no con su familia. Desea detonar esa libertad con sus amigos, con sus compañeros. En esa línea tan delgada que se puede romper, puede incurrir en el libertinaje, que es una libertad malentendida, una libertad desmedida, sin respetar leyes, familia, personas, escuela. De hecho, cuando se incurre en el libertinaje, lo único que se desea es diversión, satisfacer necesidades corporales y satisfacer su ego. ¿Y qué pasa cuando satisfacemos el ego delante de nuestros amigos? Quedamos bien y eso nos motiva a continuar con una vida desenfrenada, una vida que no se detiene hasta que llegue el momento de cometer un acto antijurídico, antisocial, un delito, y nos frenan por completo. Es necesario que el adolescente tenga claro que la libertad que se le pone en sus manos debe ser respetada, debe analizar y pensar que se le da por confianza, ya que no es adulto responsable que sea proveedor del hogar como para que pueda decidir por sí mismo qué vida va a llevar en adelante. Bueno, concluimos este tema, la verdad siempre con la recomendación de que los padres protejan, eduquen y cuiden a sus hijos. Siempre tocamos el tema de los menores de edad, ya que son los más vulnerables, son los que más están expuestos a la tentación. No podríamos decir que un menor de edad es libertino, porque ni siquiera tiene conciencia de lo que significa esa palabra y menos se ha empapado en el tema. A veces nosotros decimos algunas palabras. Un segundito, por favor. Un segundito, por favor. Un segundito, estamos nuevamente. Recording in progress. Gracias. Estamos nuevamente actualizando esto. Ya vamos a concluir de todos modos por el tiempo y la carga de... Bien, continuamos. Ya para concluir, entonces hablamos que el menor de edad no podría entrar en este ínter de libertino porque ni conoce bien el significado, ni se ha empapado en el tema. El menor está sujeto a las indicaciones que le den sus padres. Y el menor, entre sus obligaciones, tiene que ser respetuoso de ellos, de su casa, de su escuela, de sus profesores, de las instalaciones en las escuelas. En cambio, a nivel adolescente o adulto, cuando incurrimos en el libertinaje, no respetamos nada. Lo único que queremos es vivir una vida como nosotros la deseamos, de desenfreno, de consumir lo que queramos. Hasta que, como lo mencioné, hasta que llegue el freno, que es la autoridad, y al haber cometido alguna conducta antijurídica, pues nos corten las alas. Bueno, recomendación siempre a los padres de familia, a las mamás, no se descuiden por el teléfono. Tengan siempre de la mano a sus menores de edad. Eviten que de repente los encuentren con una violación quirúrgica en el cuerpo, en un hospital, y que ahora requieran ser tratados de por vida con medicamentos y con clínicas. La verdad, el menor de edad es el más vulnerable, siempre lo ha sido, pero en esta etapa más. ¿Por qué? Porque hay gran omisión, descuido, desapego de los padres hacia el menor. El teléfono, la tableta. Tienen al menor sentado y está con el teléfono, el menor corre y de repente ya no está.
Pongamos mucha atención, evitemos ser vulnerables. Recordemos que la seguridad somos todos y protección preventiva siempre hace las recomendaciones. Eviten ser vulnerables. Pongan atención al menor cuando salen, pongan atención al adulto mayor. Ya dio parte de su vida, toda su vida por nosotros, y lo hacemos a un lado. Atención, que tengan excelente tarde todas y todos ustedes. Y continuamos con temas que no se tocan, excepto protección preventiva. Capitán Refugio Murillo Varela, en este su centro de capacitación, es el único lugar donde los damos. Les pedimos que se metan a YouTube, nos busquen como protección preventiva y denle me gusta. Ya hablamos sobre la alineación sobre el estándar EC0500 por reconocer anticorrupción en la administración pública. Un servidor será quien de la ponencia, quien de la alineación, quien esté con todos ustedes. Tendremos el evaluador y esperemos salga favorables para que obtengan su certificado. Excelente tarde a todas y todos ustedes. Gracias por estar en protección preventiva.